Hola, muy buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Academia de Energía Solar y del canal de Solo Profesional, y en el día de hoy hemos preparado un vídeo donde vamos a hablar de los 10 errores más típicos que se producen en instalaciones fotovoltaicas y que tienes que evitar. Por lo que si no quieres conocer estos errores, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Vamos a comenzar. Errores en instalaciones fotovoltaicas los hay muchos y de muchos colores diferentes, pero nosotros aquí vamos a destacar únicamente 10. Seguramente hayan más que tú conozcas, que incluso te hayan pasado a ti o que hayan pasado a gente del sector y que nos gustaría que dejaras aquí abajo en los comentarios. Y seguramente los tengamos en cuenta para un próximo vídeo de más errores que se pueden producir en la instalación fotovoltaica. Nosotros vamos a destacar 10 errores. Si conoces más, déjalo ahí abajo en comentarios. El primer error, y lo hemos visto mucho, es cuando no se deja la distancia correcta entre un objeto y el panel fotovoltaico, de forma que a determinadas horas del día se produce una sombra que proyecta sobre parte de los paneles fotovoltaicos. Y la mayoría de empresas del sector fotovoltaico, la mayoría de instaladores, no saben que si un panel fotovoltaico se sombrea parcialmente, eso reduce prácticamente a cero la producción de todo el panel. Y tampoco saben que si ese panel fotovoltaico está conectado en serie con 10 paneles fotovoltaicos más y están conectados todos a un mismo MPPT de un inversor fotovoltaico, si medio panel fotovoltaico está sombreado, el resto de los 10 paneles tampoco van a funcionar y van a dar una producción cercana a cero. Por lo tanto, es muy importante calcular correctamente la distancia de los objetos a los paneles fotovoltaicos para evitar que se sombreen. Y en el caso de que hayan pequeñas sombras o que sepas que se van a sombrear uno o dos paneles fotovoltaicos, por ejemplo, en lugar de optar por una instalación con inversores string, opta por una instalación con microinversores o inversores string más optimizadores, porque van a individualizar la producción de esos paneles fotovoltaicos y no van a hacer que repercutan negativamente sobre el resto de tu instalación. Lo mismo ocurre cuando instalas varias filas de módulos fotovoltaicos. Calcula correctamente cuál es la distancia entre una fila de módulos y la siguiente, para evitar que la primera fila sombree a la segunda y eso reduzca la producción de la instalación. El error número 2 es dimensionar incorrectamente el inversor fotovoltaico. Y eso también es algo bastante común. Ten en cuenta que normalmente se considera un sobredimensionado de paneles fotovoltaicos respecto a la potencia de inversor de entre un 5, un 10 o un 15%. Eso es lo normal y lo habitual. Si vas a hacer una instalación fotovoltaica con 5 kilovatios pico en paneles y instalas un inversor de 3 kilovatios AC, tienes que tener en cuenta que no vas a producir más de 3 kilovatios AC, con lo cual vas a estar limitando muchísimo la instalación. Seguramente para esos 5 kilovatios pico paneles fotovoltaicos necesites mínimo un inversor de 4,6 kilovatios en AC. Y luego pasa también lo mismo de forma contraria. Hay gente que a lo mejor instala 4 kilovatios en paneles y con un inversor de 5 kilovatios AC. Tienes que tener en cuenta que si tienes 4 kilovatios en paneles y un inversor de 5 kilovatios AC, nunca vas a producir más de 4 kilovatios, con lo cual estás sobredimensionando el inversor y estás pagando más de lo que deberías, con lo cual estás encareciendo la instalación fotovoltaica. E incluso tampoco es recomendable si estás pensando en un futuro en retrofitar y añadir más paneles, porque esos paneles nuevos que añadas en un futuro van a tener unas características distintas y se va a producir mismatch que va a repercutir en una producción inferior de la instalación fotovoltaica. El fallo número 3 es una mala orientación de los paneles fotovoltaicos. Y como ya sabes o seguramente sepas, los paneles fotovoltaicos cuanto más energía producen es cuando están orientados hacia el sur, pero no tiene por qué ser siempre la orientación adecuada o recomendable. Es decir, si tú tienes una instalación fotovoltaica o tienes, digamos, una vivienda que consume mucho a primera hora del día y a última hora de la tarde, quizá en lugar de una orientación sur, lo que te interesa es una orientación con dos filas de módulos. Una fila de módulos orientada al sureste y otra fila de módulos orientada al suroeste. Si a ti lo que te interesa es producir la máxima energía posible en todo el día, en ese caso sí, la orientación sur es la óptima. Pero si lo que te interesa es pasar ese pico de potencia al inicio de la mañana y al inicio de la tarde, seguramente dos strings, cada uno orientado, uno al este y otro al oeste, o suroeste y sureste, cada uno conectado también a un EPT diferente, te va a permitir optimizar mucho más la instalación fotovoltaica. Y luego, por supuesto, si estás en el hemisferio norte, no instales los paneles fotovoltaicos mirando hacia el norte, salvo que no tengas otro espacio disponible y hayas hecho el cálculo energético y te salga bien, pero no es lo recomendable. Igual que si estás en el hemisferio sur, no instales los paneles fotovoltaicos mirando hacia el sur, porque pasa algo similar. El error número 4 es una mala inclinación del panel fotovoltaico. Como sabrás, energéticamente lo óptimo es una inclinación igual a latitud. No obstante, hay ciertas recomendaciones cuando vas a instalar cubierta, cuando vas a instalar sobre una cubierta
cubierta plana, sobre una cubierta inclinada, etc. Sobre una cubierta plana, lo más recomendable es utilizar una inclinación de 15 o 30 grados. Es bastante recomendable aquí en España, salvo o aunque lo óptimo sea 40 grados. En el supuesto de que sea una instalación, por ejemplo, para una localización donde sabes que solo produces durante verano, como puede ser, por ejemplo, un bombeo solar de un cultivo que solo necesitas agua durante verano, para ese caso optimiza para verano. Y para optimizar para verano, una inclinación más reducida te va a venir mejor. Lo cual es muy importante calcular esa inclinación correctamente. O si, por ejemplo, vas a instalar los paneles fotovoltaicos sobre una cubierta inclinada, aprovecha la inclinación de la propia cubierta y no añadas una inclinación adicional, aunque no sea lo óptimo energético, pero te va a permitir tener una estructura mucho más sencilla, mucho más económica y con mucho menos riesgo de que se vuele si hay ráfagas de viento elevadas. El error número 5 es no dimensionar la instalación fotovoltaica en base a la demanda energética. Y esto es un fallo que se comete muchísimo. Hay mucha tendencia de vender instalaciones fotovoltaicas sin conocer cuál es el consumo energético del cliente, y eso es erróneo. O sea, hay que entender bien cuál es el consumo mensual del cliente, cuál es el consumo diario y cómo tiene ese consumo. Si consume en las primeras horas del día, si consume a mediodía, si consume por la tarde, si consume por la noche. Es muy importante entender ese perfil de consumo energético, porque en base a eso la instalación óptima fotovoltaica va a ser una o va a ser otra. En base a eso añadiré más paneles o añadiré menos paneles. Con lo cual es muy importante entender correctamente cuál es el perfil de consumo energético del cliente para poder crear una instalación fotovoltaica que se adecue y que le permita tener los máximos ahorros económicos posibles. El error número 6 es no tener en cuenta lo que te pide el cliente, y va relacionado con el punto anterior. Tú puedes tener tu criterio de diseño, que está muy bien y tienes que tenerlo muy en cuenta, pero también tienes que considerar cuál es la expectativa del cliente. Si el cliente está esperando una instalación fotovoltaica muy económica, no dimensiones una instalación súper grande que le vaya a permitir un ahorro ultra enorme, sino darle una propuesta más económica que se ajuste al presupuesto que tiene. Si el cliente quiere instalar baterías, pero tú bajo tu criterio consideras que no es necesario, oye, puedes comentárselo, pero evalúa la instalación de baterías porque lo quiere el cliente. Si el cliente quiere una instalación con módulos premium, inversor premium, no le ofrezcas una instalación con marcas de baja calidad. Ofrécele lo que te está pidiendo. ¿Por qué? Porque de esta forma va a ser mucho más probable que acepte la propuesta que le estás entregando, si se ajusta a las expectativas que tenía él previamente a solicitar la instalación fotovoltaica. El error número 7 es elegir materiales de baja calidad o componentes de dudosa procedencia. Creo que esto es muy importante. Vigila lo que estás comprando. El inversor, por ejemplo, es el cerebro de la instalación fotovoltaica. Es el que exporta la energía, es el que la transforma de DC a AC, es el que ajusta, el que tiene que cumplir con las normativas locales, con lo cual utiliza un inversor que tenga un nombre importante. Los que vendemos en Solo Profesional son inversores interesantes, inversores de marcas reconocidas dentro del sector y que, aunque económicamente sean un pelín más caros, te aseguran una vida útil durante mucho tiempo, te dan garantías más elevadas y además cumplen con todas las normativas. Lo mismo pasa con los paneles fotovoltaicos. Ves a marcas reconocidas, no te vayas a marcas que no conoce nadie. Lo mismo pasa aquí en nuestra página de Solo Profesional. Nosotros los productos que vendemos son productos de máxima calidad y de fabricantes premium dentro del mercado. Y tratamos de buscar fabricantes premium que además tengan precios asequibles. Con lo cual te recomendamos que vayas siempre a empresas como la nuestra, como Solo Profesional, donde ofrecemos productos de calidad. El error número 8, y esto pasa bastante, son conexiones eléctricas deficientes. Utiliza los conectores adecuados. Revisa las conexiones. Revisa que esté todo bien y que encajan bien. Utiliza un macho hembra MC4 de la misma marca. Utiliza el cable que toca, un cable solar. Utiliza el cable AC correspondiente. Calcula bien las secciones, las caídas de tensión. Y esto es muy importante porque si no pueden dar lugar a problemas eléctricos que ocurran luego. Problemas de arcos eléctricos que repercutan en pequeños incendios. Todo esto va a repercutir muy negativamente. Un segundo. Hemos hecho una pequeña parada técnica, pero vamos a continuar con la lista de los 10 errores que no debes cometer al hacer una instalación fotovoltaica. Y el error número 9 es no considerar el mantenimiento. Es muy importante realizar el mantenimiento correcto de la instalación fotovoltaica, hacer limpiezas periódicas cada 6 meses, cada 12 meses, dependiendo de la localización del proyecto. Una recomendación que hago yo muchas veces es, oye, si los cristales del coche están tan sucios que no puedes ver a través de ellos, seguramente los paneles fotovoltaicos le pase algo similar. Y el mantenimiento no es solo la limpieza del panel fotovoltaico, también implica una revisión de las conexiones eléctricas, una revisión de la producción del inversor fotovoltaico, una revisión de que todo esté en orden y todo esté en regla. Y esto es un servicio que si eres instalador puedes ofrecer al cliente final. Puedes ofrecerle, oye, una revisión cada 12 meses o una revisión
cada 6 meses. Y como cliente final es muy importante que lo tengas en cuenta para asegurarte de que durante la vida útil del proyecto tu instalación fotovoltaica produce la máxima energía posible y por tanto tienes los ahorros económicos más altos posibles. Y el error número 10, que es un error que ocurre bastante, es no dejar espacio para la ventilación del panel fotovoltaico. Como ya sabes, el panel fotovoltaico se comporta de forma regular tirando a mal cuando la temperatura es muy elevada, lo que significa que si estamos a 30-35 grados en el exterior, el panel fotovoltaico puede llegar a ponerse a 70 grados, 65-70 grados aproximadamente, y eso va a implicar una reducción de su potencia de salida de en torno a un 15 o incluso podría llegar hasta un 20%. Es decir, un panel solar de 500 vatios podría llegar a producir 430-440 únicamente por las pérdidas de temperatura. Muy importante, o es bastante relevante, que cuando instales el panel fotovoltaico, si va a ser por ejemplo sobre una cubierta inclinada y vas a instalarlo de forma coplanar, que la estructura permite dejar un pequeño hueco, como el que te proyectamos aquí en la imagen, para que haya recirculación de aire por la parte trasera del panel fotovoltaico. Esto va a ser necesario porque va a ayudar a que en lugar de aumentar tanto la temperatura, quizá podamos bajar 5 grados, 10 grados la temperatura de operación del módulo fotovoltaico, gracias únicamente a que por convección natural se produce una refrigeración de la parte trasera de los módulos fotovoltaicos. Y es bastante común que ese espacio no se deje, por eso te lo queríamos comentar dentro de este vídeo. Dicho lo cual, aquí hemos comentado los 10 errores más típicos o los 10 errores que consideramos que suelen ocurrir bastante. Si conoces otros errores típicos o que te han ocurrido a ti y has aprendido de ellos, déjanoslo aquí abajo en los comentarios. Y también recuerda que puedes descargar la guía de Suelo Profesional, una guía con más de 200 páginas donde te explicamos los conceptos más importantes del autoconsumo fotovoltaico. Así que nada, para descargarlo únicamente tienes que hacer 2 pasos, uno es suscribirte al canal de YouTube y el otro es ir al formulario que te dejamos aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado, y te lo enviaremos directamente a tu email. Dicho lo cual, finalizamos por aquí el vídeo. Dale un buen like si te ha gustado, déjanos tu opinión en comentarios y nos vemos ya en el siguiente.